Buenas noches, Rocío. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Ponte, estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de la noche. Vamos a conversar en torno a esa auténtica duda que tenemos buena parte de los guatemaltecos respecto a si el presidente de la República, Jimmy Morales, habrá de vetar o de sancionar, es decir, de firmar, rubricar para que se convierta en ley las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que fueron aprobadas por el Congreso de la República. Para tratar este tema nos acompañan hoy Anaeli López, quien es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral; María Eugenia Díaz, ella es integrante de Convergencia Cívico-Política de Mujeres; y el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. A los tres, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Y Claudia, la pregunta primera es de rigor. ¿Qué piensan ellos? ¿Si va o no va a haber veto? Pero más allá de lo que ustedes creen que debería ser, es sus cálculos. ¿El presidente la veta o la sanciona? Bueno, buenas noches. En primer lugar, gracias por la oportunidad. Creo que no, su estrategia de voy a preguntar a la sociedad civil qué piensa, y la sociedad civil casi en pleno le contestó, sanciónela, creo que eso es una congruencia perfecta con lo que habíamos venido trabajando. Es decir, no puede ser que nos hubieran ayudado en el trabajo previo en el Congreso y que ahora le dijeran sí. Creo que el presidente nos asustó muchísimo cuando un interés raro por la ley, y digo raro porque no era el momento procesal oportuno para que el presidente revisara la ley. No está en la ley esa fase procesal del proceso de formación de la ley. Entonces nos quedamos sorprendidos con que ahora se estacionó, o de nuevo le van a poner freno en mano a la ley por segunda vez, ¿verdad? O sea, solamente que ahora había llegado mucho más lejos. Y en ese orden de ideas teníamos un poco de indignación si esto llega a suceder, pero confiamos en que el presidente realmente iba a entender que no era el momento de hacer una revisión, y que bueno que no acudió la sociedad civil a la invitación, ¿verdad? Si no le contestaron por escrito, y aquí no pasó nada. Entonces, Anaeli, tu idea es que el presidente va a sancionar y no a vetar la ley. Así lo esperamos. Creo que va a sancionar la ley. Walter, ¿le queda otro camino al presidente? Claro que sí. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Hay tres opciones. Una, la sanciona; dos, la veta; y tres, deja pasar el tiempo, y según la Constitución, si se le vence el plazo que tiene, que es el miércoles próximo, la ley pues se sanciona por sí misma. Se da por sancionada, y tendría que, bueno, en este caso hay un procedimiento. Si la sanciona, la debe mandar a publicar, ¿verdad? Si la veta y debe de publicar el veto y esperar hasta que el Congreso reinicie el periodo de sesiones ordinarias para poder devolverla al Congreso. Si no pasa ninguna de esas dos opciones, de igual manera, para que la devuelva al Congreso, tiene 8 días hábiles después de que se reinicie el periodo ordinario de sesiones. Esas son las posibilidades que tiene. ¿A cuál le apuesta Walter Félix? ¿Cuál cree que se va a cumplir? Lo más sensato es que la sancione, porque eso le ahorra muchos esfuerzos y recursos al país. 2-0 sanción versus veto. Pero les quiero decir, sus argumentos no son válidos, porque muchas de las cosas que él dice por las cuales no estaría de acuerdo en sancionarla, pues su misma bancada votó en contra. Ya vemos cómo está el pulso, por lo menos del lado del Tribunal Supremo Electoral y de Congreso de la República. Es más seguro que él sancione esta ley. María Eugenia, ¿qué cree usted que va a hacer el presidente? Yo espero y creo que la va a sancionar. Y digo espero a pesar de que él presenta y dice que como no hubo paridad, por eso es que no la quiere sancionar. ¿Y quién piensa usted cuando escucha eso? Yo pienso que es una forma de echar como una columna de humo, porque como usted lo dijo anteriormente, su misma bancada se opuso a la paridad. Entonces, a ver, María Eugenia, explíquele a nuestros televidentes que usted, como miembro de la Convergencia Política de Mujeres, apoyaba la idea de que la ley electoral incluyera en un 50-50 a hombres y a mujeres en todas las listas de candidatos a puestos de elección popular. No solo esa paridad, también la alternabilidad, porque pueden poner
de 30 candidatos, 15 hombres y 15 mujeres. Pero y los 15 hombres arriba. Están atrás. Entonces, queríamos también la alternabilidad, o sea, que fuera hombre-mujer o hombre-mujer. Y sin embargo, el presidente a usted no la persuade con ese argumento. No me persuade con ese argumento porque creo que es un argumento que solo, como le dije anteriormente, solo es una nube de humo. Otra pregunta. El presidente recurrió a lo que parece ser una idea popular o una idea para congraciarse con ese reclamo de las plazas, no más diputados, y dijo, estas reformas aprueban la expansión del Congreso, pero son 2 diputados más los que se han extendido. Se desconoce que de no existir esas reformas y de existir un censo, prácticamente el Congreso se triplicaría, según entiendo. Así es. Y de hecho ya está en plan el censo, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos en plan el censo, la idea era bloquearlo ahorita, de una vez 160 y no más, y el censo ya no aplica, porque ya el número es redondo y van a ser... Ahora, señores, es una de las ideas que poco se han difundido, pero esos 160 que contempla la reforma es prácticamente un freno a que el Congreso crezca ante cualquier censo. Ahora, señores, en términos concretos, ustedes están relativamente insatisfechos con la reforma. A usted, por ejemplo, María Eugenia, le disgusta que no se haya aprobado esa paridad y esa alternabilidad. Sin embargo, piensa que es mejor aprobar y poner en marcha las reformas que se aprobaron por parte del Congreso que no hacer nada. Exactamente, porque si lo regresan al Congreso nadie garantiza que van a cambiar y que ahora sí va a haber paridad y alternabilidad. Si recordamos, las discusiones en el Congreso realmente eran unas discusiones decimonónicas, terribles, o sea, una postura racista y patriarcal tremenda. Entonces, nadie garantiza que si lo devuelven sí van a haber, sí va a haber paridad. Y hay algunas cosas que han sido positivas, por ejemplo, el voto en el extranjero, que aunque es limitado porque queríamos que hubiera también para los diputados del Listado Nacional y para el Parlacén, que no se pudo, pero por lo menos para presidente y vicepresidente. No es posible que quienes mantienen la economía no tengan derecho de voto. O sea, el mayor control del Tribunal Supremo Electoral, eso es importante. La pausa publicitaria en manos la parte publicitaria en manos del tribunal y no de un candidato. Y eso ayuda también a los partidos chiquitos, que no tienen oportunidad de hacer una gran propaganda precisamente porque cuestan muchos millones. El control del tribunal en el financiamiento de los partidos. O sea, esos son cambios que no son todos los que queríamos, pero sí son algunos cambios y vamos en el camino hacia la democratización del país. La paridad y la alternabilidad, pero considero que también el Congreso tiene una gran deuda y me pregunto realmente si esa deuda va a ser saldada por parte de los propios diputados. Se tiene que eliminar el nepotismo. Y nosotros hemos visto que el nepotismo nace precisamente ahí, en el seno del Congreso de la República. Acá está el señor diputado. ¿Usted cree que sus colegas van a llegar a un consenso y en esas llamadas reformas de segunda generación aprobar finalmente el no al nepotismo? Bueno, yo diría que es penoso de verdad que se haya parcialmente, digamos, prohibido el nepotismo. Porque los primeros 3 años es prohibido, pero un cuarto año ya cada quien puede hacer lo que se le da la gana. O sea, podemos hacerlo, pero al final, yo diría, por supuesto, nosotros votamos en contra, nos oponemos, ¿verdad? Porque producto de eso, en realidad es que, bueno, se ha dado una serie de situaciones muy, muy negativas en el Congreso de la República. Así que yo sí pienso que ese tema del transfugismo, el tema del nepotismo, todo esto, algo se ha avanzado en la ley orgánica del Congreso de la República cuando se prohíbe la contratación de familiares. Es un tema que me parece interesante y que en algo va a ayudar, digamos, aunque reconozcamos que constitucionalmente ese es un tema que aún no está superado, ¿verdad? Yo quisiera decir también otros 2 puntos, además favorables a la reforma. 2 puntos favorables a la reforma.
Sí, favorable. Es decir, el tema del control y la fiscalización que va a haber sobre los partidos políticos. Este es un tema muy importante porque sabemos que muchas veces, y hoy tenemos una serie de procesos abiertos en el país, producto de que se están manejando recursos de procedencia dudosa o recursos mal habidos. Este es un tema muy importante. Hay otro tema que también es a medias, pero algo se avanza, y es el tema de que se prohíbe que se le dé prebendas a la población para poder obtener el voto, ¿verdad? Que se prohíba el acarreo de gente, por ejemplo. Este es un tema que a nosotros... nosotros lo hemos visto porque hemos hecho campañas reiteradamente, nos damos cuenta cómo invierten en la compra del voto, en la manipulación de la conciencia del pueblo guatemalteco. Entonces resulta que quienes tienen una mayor capacidad de inversión y posibilidad de regalar bolsitas, láminas, porque al final de cuentas son digamos prebendas que no resuelven los problemas de la pobreza, pero que sí engañan a la población, y entonces terminan inclinando el voto, y por eso tenemos el Congreso que tenemos. El pueblo de Guatemala tiene mucha responsabilidad en el Congreso que tenemos, porque así votaron. Anaeli, en el seno del Tribunal Supremo Electoral se discutió la posibilidad de que fuera sancionada o vetada la ley por parte del presidente. Emitieron un comunicado pidiendo públicamente que el presidente la sancionara. ¿Cuál fue la idea fuerza? ¿Cuál era la idea más importante que subyacía en esta petición? Que cualquiera de las otras decisiones que se tomara atrasaba la ley. Y si nos aprueban el voto en el extranjero, tenemos que empezar a trabajar ya. Entonces, la forma más viable para empezar a trabajar ya es que el señor presidente sancione la ley, que entre en vigencia esta reforma. Y vamos a trabajar en el tema del voto en el extranjero. Señores, en este momento vamos a ir con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos va a contar... vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco. Ahora sí, con nuestra compañera Rocío Lazo para ver qué nos están diciendo en redes sociales. Envíenos sus preguntas, por favor. Volvemos con la misma entrevista y seguimos esta conversación en torno al veto o la sanción de las reformas a la ley electoral. Ya venimos.